días, iglesia. ¿Cómo estamos esta mañana, mi gente? Estamos aquí, estamos animados, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Esa es la parte importante esta mañana. Bueno, mi gente, qué bueno que podemos estar juntos y que podemos venir a adorar a Dios. Como dije, la semana pasada tuvimos un increíble servicio. También seguimos teniendo otro también esta mañana. Como hablamos la semana pasada, se va a anunciar al final, pero vamos a ir añadiendo otros grupos más a la rotación. Entonces más personas de forma presencial van a poder venir a la iglesia y compartir junto con nosotros. Entonces va a ser bueno vernos el uno al otro, darnos ¿verdad? un semi-abrazo, porque verdad, no un abrazo completo, sino uno de estos, un choque de algún tipo u otro, pero qué bueno que podemos estar juntos y que podemos venir a compartir y escuchar la palabra de Dios. Entonces, mi gente, acompáñenme en una oración, y pues vamos a la palabra de Dios esta mañana. Dios y Padre, muchas gracias por esta mañana, mi Dios. Gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, que por tu gran misericordia y por todo lo que tu Hijo Jesús ha hecho, nosotros podemos disfrutar de una vida cambiada, de una vida transformada, y tenemos la esperanza del cielo y de poder tener una relación contigo. Padre, acompáñame esta mañana, por favor, mi Dios, mientras que estudiamos y seguimos estudiando este tema de Jeroboam. Padre, ayúdanos a aprender de él, de su vida, de sus decisiones. Porque yo sé que en tu palabra tú has puesto buenos ejemplos como también ejemplos no tan buenos para nosotros aprender y para nosotros conocer tu voluntad mejor. Acompáñame, habla a través de mí, que sea usted que predique esta mañana. Gracias, en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Entonces, regresamos, mi gente, al tema. Hoy es la última parte. Vamos a ver Jeroboam, el rey que se olvidó, parte 3. Esperamos que esto no sea como la película, ¿verdad? Que la primera es buena, la segunda, y después esperamos que no sea así, ¿verdad? Pero este es Jeroboam, el rey que se olvidó, parte 3. Para quienes no han estado aquí o que están escuchando, se están añadiendo a nosotros aquí y no han escuchado las últimas 2 prédicas, vamos a hacer un breve repaso. Jeroboam era un hombre joven, con mucha promesa. Un hombre que Salomón como rey lo había visto su talento y le había dado un puesto grande, pero no solamente Salomón se dio cuenta de él, también Dios se dio cuenta de él. Y fue elegido por Dios para ser el rey de Israel. Él estaba destinado a hacer cosas grandes. Hasta la Biblia dice que hasta Dios podía hacer con él lo mismo que había hecho con David. Pero ¿dónde empezaron los problemas con Jeroboam? Los problemas empezaron por no confiar en Dios y dejarse dirigir por el miedo, la inseguridad y el querer tener él mismo el control de todo. Esto consumió sus pensamientos y por ende tomó unas malas decisiones apoyado por malos consejeros. La semana pasada eso es lo que estuvimos hablando de eso, de los malos consejeros, y que por ende que eso lo dirigió. Bueno, eso lo dirigió a él y a su pueblo hacia la idolatría, una religión de conveniencia, él mismo alejándose de Dios y alejando a otros de Dios. Entonces vemos aquí que hay mucho que se puede aprender de la vida de Jeroboam. En 1 Corintios capítulo 10, en versículos 11 y 12, 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12, la Biblia dice algo aquí. Y en referencia a las historias del Antiguo Testamento, la Biblia dice esto en 1 Corintios 10. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Sabe? Las historias del Antiguo Testamento, y esto estaba hablando específicamente de los israelitas y cuando salieron de Egipto y todo lo que le pasó a ellos, dice que esto está escrito ¿para qué? Como un ejemplo para ti y para mí. Que podemos mirar a su vida, podemos mirar a sus decisiones y decir, ok, déjame imitar esto, pero déjame cuidarme de esto. Porque la historia de Jeroboam es una historia de advertencia de lo que nos puede suceder, de la gran esperanza y visión y la promesa de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no confiamos en Dios? Y confiamos más en nosotros mismos.
Entonces, esto que vemos en el Antiguo Testamento es servir para un ejemplo, como ejemplo para ti y para mí. Entonces, continuamos hoy con lo que sucedió. Regresamos a Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer versículos 28 a 33. La Biblia dice: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado, esto es lo que vimos la semana pasada, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel, y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado, porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Entonces, el primer punto, que es el cuarto punto de esta serie de prédicas, es una religión falsa. Una religión falsa. ¿Qué es lo primero que vemos aquí que él hace? Dice en versículo 28 que él dice: miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Él, después de reunir sus famosos y sabios consejeros, salieron con este plan. En vez de un becerro, vamos a hacer 2. Y vamos a hacerlo en los lugares más convenientes de nuestro reino. Pero él le dice, las palabras de él son interesantes, versículo 28, porque dice: miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Yo no sé si a alguno de ustedes esas palabras le parece familiar, como si la habían escuchado antes. ¿Y tú sabes por qué? Porque lo han escuchado antes y han leído la Biblia. Interesantemente, 500 años antes, Aarón le dio las mismas palabras a los israelitas cuando Moisés fue a recibir los mandamientos de parte de Dios. En Éxodo capítulo 32, versículo 4, esto fue lo que Aarón le dijo. Él dice: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow, 500 años más tarde y casi las mismas palabras exactas que Aarón había dicho. Tú pensarías que después de mirar el pasado, después de contemplar lo que había pasado antes con un solo becerro, tú pensarías que ellos van a decir: no creo que debemos hacer eso de nuevo. Pero yo creo que Jeroboam, yo creo que era un caso interesante. Porque la tendencia es, cuando miramos al pasado, decir muchas veces: esa gente debería haber hecho esto, esto, esto y lo otro, pero nosotros somos más sabios ahora. ¿Cuál era el problema de Aarón? Es que él solamente construyó uno. Si hubiera construido 2, le hubiera ido mejor. ¿Qué es lo que vemos en Jeroboam? Jeroboam es Aarón 2.0. Eso es lo que él es. Él es Aarón 2.0, la nueva versión, la versión digital de lo que era Aarón. Entonces ellos salieron con esta fantástica idea: vamos a hacer 2 becerros y así nosotros resolvemos esto. De nuevo, como vimos la semana pasada, había un solo problemita con esa idea, con esa solución. Y era el mismo problema que existía 500 años antes, y era que iban totalmente en contra de las Escrituras. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, la Biblia lo dice bien claro aquí: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores.
La Biblia lo hace bien claro aquí, que lo que ellos estaban haciendo, esta idea, y ellos lo sabían, esto ya estaba escrito en la palabra, 500 años antes. Pero dice que no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. Y es exactamente lo que Jeroboam hizo. Y él sabía que esto estaba mal. Pero similar a Aarón, porque algunos de nosotros nos recordamos cuando Moisés se preguntó a Aarón, ¿por qué tú has hecho esto? ¿Alguno de ustedes se recuerda cuál fue la respuesta de él? Porque él dijo, ¿sabe qué? Yo tenía miedo de la gente. Yo tenía miedo de la gente. Tú te habías ido, te fuiste por 40 días, me dejaste solo. Y este pueblo, tú sabes que esta gente no son fáciles. Entonces yo tenía que resolver. Y la solución era, tráigame oro, tráigame todos sus aretes, todas sus cadenas, todo. Y de esto vamos a hacer un ídolo. ¿Y qué vemos? Lo mismo. Jeroboam lo hizo motivado por la gente. Fue una solución que para él dijo, bueno, yo soy rey, yo no quiero perder este puesto, yo no quiero perder esto que tengo, que él se había olvidado que Dios mismo fue que se lo dio. Pero él dijo, yo no quiero perder esto, yo no quiero que la gente se me vaya a Jerusalén y que vayan al otro rey, Roboam. Yo no quiero nada de esto, entonces déjame tratar de controlar la situación. Y déjame ver lo que hago, que yo voy a asegurarme que vamos a hacer 2 ídolos, la gente se queda aquí y adora aquí. Yo no pierdo mi poder. Era una movida políticamente conveniente y espiritualmente conveniente. Cuidaba él su reinado políticamente, él no tenía que preocuparse de que lo iban a dejar a él, pero también espiritualmente era conveniente porque la gente decía, hey, tenemos dioses que están cerca, no tenemos que ir tan lejos. Pero de nuevo, ¿cuál era el problema? Que iba totalmente en contra de las Escrituras. Dios estaba diciendo aquí bien claramente, no te hagas ningún ídolo. Y si hemos leído los reyes y lo que viene después de la adoración a Baal, ¿de dónde empezó? Aquí fue donde empezó. ¿Sabe? En el reino del norte llegaron a haber 19 reyes. Específicamente 18 después de Jeroboam, y cada uno de ellos cayó en esto, en la idolatría, en adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque empezó con él. Pero ¿dónde empezó, mi gente? De nuevo, tenemos que recordar de dónde todo esto empezó. Empezó con Dios haciendo su promesa y él no confiando en la promesa que Dios le había hecho. Entonces todo lo que se desencadena después empezó allí. Y si pensamos en nosotros, esto tiene que ser una lección para nosotros. ¿Cuántas veces los líos en que nosotros nos metemos es porque no confiamos en Dios y confiamos más en nosotros mismos? Y no creemos esa famosa parábola que ni está, esas palabras que ni están en la Biblia, ayúdate y Dios te ayudará, que ni está en la Biblia. Eso es como Segunda de Opiniones, capítulo 1, versículo 3. Jeroboam hizo esto porque era conveniente. Tenía una conveniencia espiritual y una conveniencia política. Y tenemos que cuidarnos porque cuando la iglesia se vuelve un sitio donde se busca agradar y facilitar las cosas para la gente en vez de Dios, es el camino hacia la perdición. Que cuando se busca qué es lo que es más cómodo para la gente, qué es lo que es más fácil para la gente, en vez de ver qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, eso es peligroso. Eso es peligroso, porque entonces la gente es que están dictando el camino. Nosotros somos los que estamos dictando el camino, y no Dios y no su palabra. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí vemos, lo primero que él hizo, él instaló aquí un Dios falso. Pero no solamente un Dios falso, unos líderes falsos también. Mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31, dice: además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Cualquiera puede leer esto y decir, ¿cuál era el problema aquí? ¿Cuál era el asunto?
El asunto era aquí que Jeroboam decidió que cualquiera que quería dirigir o ser uno de los sacerdotes de ese tiempo, él dijo, tú puedes serlo, tú tienes deseo de dirigir, tú quieres ser sacerdote, vengan, todo el que quiere ser, vengan y tú puedes serlo. De nuevo, mi gente, había un solo problema con eso, que iba totalmente en contra de las Escrituras, que era en total desobediencia a Dios. ¿Saben? En la Biblia hay un libro entero dedicado a las responsabilidades y el requisito de estos sacerdotes, el libro de Levítico. Algunos que lo hemos leído y me dicen, wow, este libro es como medio, ¿verdad? Empieza muy animado con Génesis y después entonces te llega por ahí, como... ¿Por qué? Porque era un libro dedicado a las responsabilidades prerequisitos de estos sacerdotes. Solamente ellos podían servir en esta capacidad. Dios lo había elegido con ese fin. Ellos recibían ese entrenamiento. Ellos eran elegidos para eso. Pero ¿qué decide Jeroboam hacer? Cualquiera que quiere dirigir, vengan, ustedes pueden venir, no hay ningún problema. ¿Sabe? Y la Biblia lo hace bien claro que no es cualquiera que quiere dirigir. Es los prerequisitos de Dios, el pueblo, el tribu que Dios había elegido con ese fin. ¿Sabe? La Biblia lo hace bien claro, el corazón y el carácter que debe tener un líder en el pueblo de Dios. La Biblia lo hace bien claro en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. La Biblia lo hace bien claro. ¿Quiénes son los que deben estar dirigiendo? ¿Cuál debe ser ese carácter? ¿Cuál debe ser ese corazón? Y es importante porque la Biblia dice, a nosotros que enseñamos, hablando de mí, y hablando de que nosotros que enseñamos y somos ministros y somos pastores, y dice, nosotros que enseñamos vamos a ser juzgados más severamente. Entonces, cuídate por si acaso, si quieres, ¿verdad? Si quieres este puesto y dices, okay, eso debe ser chulo subir los domingos. Ay, es mucho más que eso. Pero la Biblia lo hace bien claro. Y al describir un anciano, una especie de obispo en la iglesia, la Biblia dice, mira lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Esta escritura es importante porque, bueno, déjame leerlo y después yo voy a explicar por qué es muy importante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 5 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes de su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Óyeme, el estándar de Dios, el criterio de Dios para uno que quiere dirigir es grande, es alto, es retante, no es cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios quiere que quienes dirigen su pueblo, no es que van a ser perfectos, pero que tienen que ser hombres de Dios con carácter, con este carácter que Él espera que se tenga. Y Él dice aquí cosas que son muy importantes. Él dice aquí, fiel a su esposa, tener control propio, dominio propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas. Dice, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Oye, ¿cuántas críticas vienen en contra de las iglesias hoy? Y en especialmente los líderes o pastores hoy. ¿Por qué? Porque creo que en algunos casos es cualquiera que sube a dirigir. Y no es lo que la Biblia manda. Los requisitos de esta escritura y otras escrituras.
Como dije, esta escritura está hablando específicamente de un anciano, pero da una idea de lo que Dios espera. Pero como en los tiempos de Jeroboam, cualquiera que quería dirigir podía dirigir muy bien. A veces eso mismo sucede hoy. Y entonces luego cuando explota una bomba, que lamentablemente han explotado muchas bombas a través de las décadas y a través de los años, ¿qué sucede? Todos salen embarrados. Todos salen embarrados. Porque Dios habla bien claro. El criterio de Dios es alto para quienes quieren servir en esta capacidad. Y cuando el criterio se baja, y puede ser quien sea, la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia de forma general, sufre la consecuencia de ser criticada con mucha frecuencia. Y es importante que nosotros sigamos el ejemplo, regresamos siempre a las escrituras. No es cualquiera que puede dirigir o servir en esta capacidad simplemente porque quieren. No, tienen que llenar los requisitos de la Biblia. Y como dije, ninguno de nosotros somos perfectos, ninguno somos perfectos. Pero hay un criterio y hay un estándar que Dios espera. Alguien no puede ser simplemente porque quiere ser, o tiene buen verbo, tiene buen dominio de público, yo sé cómo hablar delante de la gente. Tú notas que la Biblia no habla nada de eso aquí. Pero lo que sí habla de cosas de carácter. De no ser violento, de no ser una persona que ama el dinero, de no emborracharse. Cosas que son profundas, cosas que son de carácter, de corazón. Y cuando uno se desvía de eso, ay mi madre, ahí sí que empiezan los problemas. Ahí sí que hay los líos. Entonces aquí vemos que habían líderes falsos, pero no solamente habían líderes falsos, habían hasta celebraciones falsas, fiestas falsas. En 1 Reyes capítulo 12, versículos 32 y 33 dice: también instituyó un festival religioso en Betel, que se celebraba el día 15 del 8º mes, y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. ¿Ustedes lo vieron ahí? Una imitación, una copia, una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había designado. ¿Sabe qué? Esta fecha me parece bien. Jeroboam ofrecía sacrificios sobre el altar de Betel y dice, él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Qué lío aquí él? ¿Qué vemos? De nuevo, ¿cuál es el problema aquí? Era una imitación, pero por lo menos están haciendo algo. Por lo menos están adorando. Alguien podría pensar eso. De nuevo, un pequeño problema. Es que iba totalmente en contra de las escrituras. Levítico 23, versículo 39 dice: el día 15 del mes séptimo, cuando ustedes hayan recogido ya la cosecha, celebrarán una fiesta de 7 días. Oye, qué fiesta, ¿verdad? Cualquiera le encantaría una fiesta de 7 días, no de par de horas, pero 7 días. Una fiesta de 7 días en honor del Señor, con reposo el primer día y el 8º. ¿Cuál era el problema con esta imitación? Bueno, que Dios dijo que el mes séptimo, no 8º. Cuando ustedes hayan recogido ya la cosa, y se celebrarán esta fiesta de 7 días. De nuevo, Jeroboam, para tratar de controlar el pueblo y para que la gente se sintiera que por lo menos no estamos yendo a Jerusalén, pero tenemos algo similar, una imitación. Él dijo, no lo vamos a hacer el séptimo mes, lo vamos a hacer el 8º, para que nadie se sienta que le haga falta iglesia o su celebración usual. ¿Sabe? El propósito de esta fiesta en particular, el propósito que Dios tenía, era para celebrar la fiesta de las enramadas. Tú dices, ok, ¿qué fiesta es esto? Y la fiesta de las enramadas era cuando el pueblo salió de Egipto. La Biblia dice que ellos vivieron bajo enramadas. Entonces esta fiesta era para recordar el tiempo donde Dios los sacó de la esclavitud. Todo lo que ellos pasaron y hacia dónde Él los llevó. Para que ellos se recordaran
cómo éramos antes y mira donde Dios nos ha traído ahora. Ese era el fin de esa celebración, para que se recordaran el poder de Dios y ser agradecido y recordar qué es lo que Dios había hecho por ellos, pero juntos como familia, todos, no uno aquí y otro por allá. Entonces por eso que Jeroboam creó una imitación, porque lucía como si era Dios, lucía como si estaba imitando, obedeciendo las escrituras, pero no la estaba obedeciendo, era simplemente una imitación. Y tú sabes, hoy en día también uno se tiene que cuidar, porque hay cosas que pueden lucir espiritual, lucir como si estamos obedeciendo a Dios. Pero tenemos que preguntarnos si verdaderamente es de Dios o no. Lamentablemente hoy en día es como si uno, a veces la gente piensa que alguien cristiano porque es buena gente, no dice malas palabras y esto lo otro, va a la iglesia de vez en cuando y puede lucir como si verdaderamente están amando a Dios y caminando con Dios. Pero tenemos que cuidarnos, porque ahí es que tenemos que ver más profundamente. ¿Y la vida? ¿Cómo va tu vida? ¿Estamos verdaderamente caminando con Dios? Y hay cosas que pueden lucir espiritual, pero verdaderamente no serlo. Y por eso en todo necesitamos regresar a las escrituras, mi gente. Tenemos que regresar a las escrituras. Porque también aquí vemos dentro de esta misma situación, que vemos, dice que Jeroboam subió él mismo al altar a quemar incienso y a hacer sacrificios. ¿Ustedes se recuerdan otro rey en la Biblia que hizo algo similar? Saúl. ¿Ustedes se recuerdan que cuando el profeta Samuel no había venido todavía, él dijo: hey, tenemos que hacer algo, el hombre está corriendo tarde? Y él mismo fue a ofrecer sacrificios. ¿Y qué vemos? Lo habían reprendido. ¿Por qué? Porque había hecho cosas que no le tocaba a él. ¿Sabe? Jeroboam no solamente se hizo rey, él se hizo también el sumo sacerdote principal. Él se hizo, no solamente lo dirijo políticamente, hasta lo dirijo espiritualmente. Yo me voy a encargar de todo aquí. Entonces, ¿qué vemos aquí de nuevo? Jeroboam, tú dices, ¿cómo tú llegas a este punto? A tú mismo hacerte prácticamente el centro de adoración. ¿Cómo tú llegas a este lugar? Y de nuevo, tú llegas a este lugar empezando ¿con qué? Con el temor, la inseguridad, el miedo, el no confiar en Dios. Pero ¿qué vemos? Punto número 5. Él recibe una oportunidad para cambiar. Él recibe una oportunidad para cambiar. Mira lo que dice en 1 Reyes 13, versículo 1 a 10. Y aquí vemos la oportunidad que él recibe para cambiar. Dice versículo 1, 1 Reyes 13, 1, dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, que vendrá 200 algo años luego, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso. El hombre vino fuerte. Dice: y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, ay, va que sepa, este profeta ¿de dónde vino? Del reino del sur. Aquí me vienen ya. Dice: cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición. Él hizo esto y no la pudo devolver. Se quedó ahí mismo y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron.
tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor, y yo encuentro esto interesante, pídele al Señor tu Dios. Que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada. Y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y yo te daré un regalo, papá, por tratarme bien. ¿Y qué dice? Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Eso es otra cosa interesante que le pasa a ese profeta, pero ustedes pueden leer eso luego. Pero ¿qué vemos? Sucede aquí. Jeroboam fue a hacer su sacrificio de incienso y todo, y dice que este hombre profetizó en contra de Jeroboam y en contra del altar y todo, y el hombre lo señaló y su mano se queda frisada, paralizada en ese momento. ¿Y qué vemos? Que él le pide misericordia. Él dice: pídele al Señor tu Dios, por favor, que tenga misericordia, arréglame el brazo, que no quiero que se quede así. Y dice que el hombre oró, Dios tuvo misericordia y le devolvió el uso del brazo. ¿Y qué vemos? Que entonces él le dice al profeta: ven, te invito a la casa, vengan a comer. Y él dice: no, nada que ver, ni puedo regresar por el mismo camino. Entonces, ¿qué vemos? Dios tuvo misericordia con él. En ese momento, a pesar de su rebeldía, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar que estaba dirigiendo el pueblo hacia la perdición, cuando él oró, cuando el profeta oró por él, ¿qué pasó? Dios le restauró su brazo, el uso de su brazo. Qué misericordia, ¿verdad? Qué impresionante. Que aún en ese momento Dios te está diciendo: ¿sabe qué? Yo creo que todavía hay una oportunidad que este hombre puede cambiar. Yo creo que todavía este hombre se puede arrepentir. A pesar de lo lejos que había ido en su desobediencia, encontramos el gran amor y misericordia de Dios. Yo no sé de ti, eso nos debe dar esperanza, mi gente. Que podemos cometerla, podemos estar, como dicen, feos para la foto. Y todavía Dios, en su gran misericordia, caramba, nos sigue dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Yo no sé de ti, yo me siento dichoso porque yo sé que Dios me ha soportado a mí muchísimo. Y le doy gracias a Dios una y otra las oportunidades que Él me ha dado a mí. Mira, si esta mañana te encuentras que tú no tienes una relación con Dios, pero quieres una, pero dudas que si Dios te puede recibir a ti, si estaría dispuesto a recibirte por las cosas que hemos hecho, esto te enseña que sí, todavía hay oportunidad para ti. Si tú estás aquí en este salón, si estás en tu casa, te enseña que sí hay oportunidades para ti. Sí, la misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es grande. O si somos discípulos de Cristo y nos encontramos en un mal lugar espiritualmente hablando, metido en líos, te sientes mal, te sientes culpable, te sientes como ni quiero estar aquí. De nuevo, su misericordia es grande, mi gente. Su amor es grande. Dios tiene la disposición. La cuestión es si nosotros tenemos el corazón. La disposición de Dios de perdonar definitivamente siempre está ahí, siempre estará ahí. Si estamos dispuestos a cambiar y arrepentirnos, Él está dispuesto a escucharnos y perdonar. Eso es buena noticia, mi gente. Ahora, tú pensarías que después de este susto, ¿verdad?, y muestra de poder de parte de Dios, el hombre hubiera aprendido su lección. ¿Te ha pasado que tú te encuentras con personas que tienen ciertos sustos en su vida y tú dices: esto lo va a hacer que ellos cojan cabeza, que vean la importancia de Dios, que ellos vean que Dios es grande, que Dios es poderoso y que se van a arrepentir ya por fin? ¿Te ha pasado eso? Yo sé que yo he conocido personas así. Yo dije: de esta va a aprender.
Ay, me encantaría que fuera así, ¿verdad? Siempre que uno pasa una situación y de esa aprende y después... Primera de Reyes 13, versículos 33 y 34. Dice aquí que a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. ¿Le puedo confesar algo esta mañana? Mientras que yo iba preparando esta tercera parte, yo dije, esto es deprimente. Le confieso, porque yo digo, ¿sabe? Como predicador, uno quiere subir y dar un mensaje, ¿verdad? Que sea, tú sabes, retante y que lleve a la persona a la Biblia, pero que al fin, que sea un final feliz, que vamos a terminar tú sabes, animado, pueblo de Dios, y váyanse, disfruten el resto del domingo. Y yo digo, pero aquí no hay un final feliz. Le confieso que yo estaba como, pero ¿dónde podemos sacarle algo bueno en esto? Y luego estudiando, hay mucho aquí. Pero hay algo en particular de nuevo donde vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios y algo donde podemos encontrar ánimo. Yo creo que podemos encontrar ánimo en todo esto porque es las escrituras, ¿verdad? Porque el ánimo viene de diferentes formas, como yo digo. Pero ¿qué vemos aquí? Y podemos aprender, y lo hemos visto en la Biblia en muchas ocasiones. Milagros no convierten corazones. Milagros no convierten corazones. Lo vemos en la Biblia con mucha frecuencia. Ustedes se recuerdan Elías en el monte de Carmel, que yo había predicado unas cuantas semanas atrás. Pensaría que la gente iba a arrepentirse después de ver ese gran... No se arrepintieron. El faraón, cuando Dios hizo todos esos milagros, tú pensarías, el faraón se va a arrepentir y va a acabar... No, tampoco. Y las muchas personas que vieron los milagros de Jesús, y tú pensarías, no, después de ver todos esos milagros, después de verlo resucitar, ya, no. Porque el corazón que no quiere creer, no va a creer. ¿Recuerda el caso de Lázaro? Cuando él dijo, la parábola donde él dijo, mira, mándale a alguien a mis hermanos y mis hermanas, y dice, aún si ven a alguien resucitar de la muerte, si no se quiere arrepentir, no se van a arrepentir. Corazones no convierten, milagros no convierten corazones. Los milagros pueden abrir nuestros corazones, pero si no está acompañado de fe, las escrituras y un corazón dispuesto a obedecer a Dios, nada duradero va a pasar. Solo una experiencia religiosa. Nada más y nada menos. ¿Tú pensarías que después que Dios le había sanado el brazo a este hombre cambiaría? ¿Qué vemos aquí? Pueden leer luego en capítulo 14. Jeroboam terminó bastante mal. El próximo capítulo hay una historia que sucede que su hijo se enferma gravemente y Jeroboam manda a su esposa encubierta, pensando que nadie se va a dar cuenta. Ella lo manda a visitar al profeta Ahías y preguntarle, y dice, pregúntale al profeta. El hijo de ellos estaba enfermo, era algo grave, era algo que le llegó muy al corazón, tanto que él mandó a la esposa a visitar al profeta, porque al final él sabía dónde encontrar las verdaderas respuestas. Y yo creo que muchas personas hoy en día, al final tú sabes dónde encontrar la verdadera respuesta. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero dice aquí, él mandó su esposa, qué va a suceder con su hijo. El profeta Ahías, él sabe que es ella. Y Dios le dio una respuesta que yo lo encuentro dulce, amargo. Esto es un poco de lo que yo estaba mencionando antes. ¿Dónde hay la buena noticia aquí? Y aquí encontramos algo dulce, amargo. La respuesta de parte del profeta, de parte de Dios. Él le dice a la esposa, dice, su hijo va a morir. Dice, tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Como me has dado la espalda, todo Israel llorará su muerte, hablando del hijo de él, y lo enterrará. Y escuchen esto bien. Él será el único miembro de tu familia
que tendrá un entierro apropiado. Porque este niño es lo único bueno que ve el Señor, Dios de Israel, en toda la familia de Jeroboam. Él va a morir y él va a ser enterrado. Dice, pero el único que va a tener un entierro apropiado, porque es lo único bueno que veo en todo el linaje de Jeroboam. Es tan bueno este muchacho que ¿sabe qué? Me lo voy a llevar ahora mismo. Me lo voy a llevar antes que lo dañen. ¡Wow! Y dice, ustedes me lo van a dañar. Su corazón está en buen sitio. Él es el único bueno que veo. Entonces, ¿sabe qué? Me lo voy a llevar ahora mismo. ¡Wow! De nuevo, como dije antes, le confieso, y dije, esto es deprimente. No es un final feliz como siempre queremos, pero es un final de que podemos aprender muchísimo. Dios le dijo, ¿sabe qué? Hay algo bueno que veo y es este niño. Me lo llevo conmigo, porque mejor que él esté conmigo en la eternidad antes que ustedes lo dañen en la idolatría y termine como ustedes. Entonces, mi gente, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender? Para ir concluyendo. Jeroboam, el rey que se olvidó. Dios eligió a Jeroboam no porque lo merecía o por bueno, sino por amor a él. Lo mismo con nosotros, mi gente. Dios nos ha elegido no porque somos tan buenos, no porque yo tomé la decisión de convertirme. Sí, tú tienes que tomar una decisión, pero somos quien somos porque Dios ha sido bueno con nosotros, mi gente. Vamos a cuidarnos de no olvidar dónde estábamos, de dónde nos sacó y de dónde nos ha llevado. Debemos recordarnos siempre, mi gente, el amor de Dios, sus bendiciones, dándole gracias a Dios diariamente. Anota en un libro. Para algunos nosotros que tendemos a olvidarnos, toma el tiempo para anotar en un libro todas las bendiciones que Dios te ha dado, la manera que Él te ha amado, la cantidad de veces que te ha perdonado, los milagros que Él ha hecho en tu vida. Toma el tiempo para escribir dónde estaba antes de ser discípulo o discípula y a dónde Él te ha llevado hoy. Es bueno anotar esas cosas. Practicar el agradecimiento en tus oraciones. ¿Cuántas veces simplemente tomamos la decisión de que hoy yo voy a orar y no voy a orar pidiendo nada? Simplemente quiero darle gracias a Dios. Y repasar las cosas, por lo cual si te encuentras que después de un minuto no sabe a qué darle agradecimiento, de qué darle la gracia a Dios, ahí es que tiene que empezar. Porque se supone que debemos poder darle gracias a Dios por horas, si nos recordamos bien todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo creo que vamos a ser personas dirigidos por la fe, no por el miedo, la inseguridad o por el deseo de controlar todo. Porque algunos de nosotros somos medio controladores, ¿verdad? Queremos controlar todo, nos sentimos bien y seguros si estamos controlando todo. Y déjame decirte, el control es una ilusión. El control es una ilusión. Si tú dudas si el control es una ilusión, mira el último año y medio. Todos nosotros teníamos planes, todos teníamos nosotros cosas que pensábamos que íbamos a hacer. Y de repente el mundo se frenó. Los planes paran. Tú pensabas que tú tenías tus planes y Dios tenía otros planes. El control es una ilusión. Vamos a confiar en Dios, dejar que la palabra dirija nuestros pensamientos, porque Él nos promete que Él va a estar con nosotros y jamás nos va a abandonar. Vamos a rodearnos de buenos consejeros, mi gente, ¿verdad? Hombres y mujeres que tengan temor de Dios, que son espirituales, que conocen la Biblia y que no solo nos digan lo que nuestros oídos quieren escuchar, como aprendimos. Vamos a cuidarnos de la religión fácil, que nos aleja de Dios y no va de acuerdo a las Escrituras. Y dice que todo es bien, lo único que tengo que hacer es creer y ser buena gente y ya. No. Vamos a cuidarnos de la religión fácil, vamos a cuidarnos de la religión falsa, de dioses falsos, líderes falsos, fiestas falsas, cosas que parecían que Dios mandaba, pero eran simplemente inventos de hombres.
Vamos a cuidarnos de eso, mi gente, que siempre somos una iglesia que nos mantengamos cerca de lo que dicen las Escrituras. No opinión popular, no la última moda de doctrina o tendencias, sino qué dicen las Escrituras. Y vamos a aprovechar las oportunidades y misericordia de Dios. Él nos manda personas que nos hablen y permite que ciertos eventos sucedan con el fin de que podamos regresar a Él. Dios mandó a este profeta en la vida de Jeroboam y Él manda profetas y profetizas, yo creo, en la vida nuestras. Hombres y mujeres que nos hablan, que nos digan, hey, espera, te está yendo demasiado para este lado, te está yendo del otro, déjame ayudarte. Déjate ayudar. Déjate ayudar. Y quiero concluir con estas dos escrituras. En Hebreos 3, versículos 12 a 15 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértense unos a otros todos los días mientras dura ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el final, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. La Escritura nos está diciendo aquí, miren, una advertencia: cuidado, vamos a asegurarnos de ¿qué? De ayudarnos, de animarnos mutuamente, de advertirnos mutuamente, de amarnos y cuidarnos, de llamarnos, de estar en la vida del uno al otro. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podemos encontrarnos distraídos, desanimados o desviándonos del camino de Dios. Por eso es que tú y yo nos necesitamos el uno al otro. Por eso es que la iglesia es tan importante. Y por eso que nos necesitamos. Y la Biblia dice aquí, una advertencia: cuídense. Y en conclusión, Proverbio 30. Esta escritura, estamos hablando unos cuantos de los ministros y yo el otro día, y estamos hablando de esta serie de prédicas. Y esta escritura me vino a la mente pensando en Jeroboam y las decisiones, pero también pensando que las lecciones que nosotros podemos aprender de esto y la que debe ser la oración nuestra. Mira en Proverbio 30, versículos 7 a 9. Me encanta este proverbio que dice: solo dos cosas te pido, Señor. No me la niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Eso predica por sí solo. Pero ¿qué nos enseña aquí? El corazón que esta escritura está diciendo, el corazón de quien escribió esto está diciendo: mira, dice, aléjame la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riquezas. El pan de cada día es suficiente. Porque no quiero tener mucho y decir: ¿y quién es el Señor? Que me olvidé de Él, como Jeroboam olvidó. Pero también no me dé, teniendo poco, tampoco no me deje arrancado tampoco. Dice, porque podría llegar a tener otra tentación de robar y deshonrar así el nombre de Dios. Miente, que este sea nuestro corazón, que este sea nuestra oración. Dame lo suficiente, dame lo que necesito, para que siempre puedo ponerte a ti de frente y no olvidar, sino siempre recordar tu gran amor y misericordia. Mi gente, que Dios les bendiga. Espero que esta serie haya servido para muchas lecciones para nosotros y aprender y imitar lo bueno y asegurar de no hacer lo malo. Que Dios les bendiga, mi gente, se le quiere.